Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 3 de abril. Damos inicio a la transmisión del webinar ¿Cómo se calcula la PTU? Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco su participación en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro servidor, en el canal de YouTube, para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y nos den like. En el canal encontrarán aproximadamente 460, 470 webinarios, todos ellos clasificados en diversas áreas de conocimiento relacionadas con los negocios. Se tratan de tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. El canal se denomina, como vemos en esta proyección que estoy haciendo, cursos Findes sin espacio, y es de muy sencilla localización. Me acompaña el profesor Julio César Suárez Domínguez, especialista en Findes en la materia, a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, sus sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Julio, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muchísimas gracias, Emilio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Como lo dice Emilio, aquí vamos a hablar un ratito en tópicos generales acerca de la PTU. La PTU es un tema que obviamente da para muchísimo tiempo, no es una cuestión de 20 minutos, media hora, podemos debatir aquí muchísimo tiempo, pero la intención es darle algunas pinceladas. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver prácticamente los puntos más importantes. Quisiera decir 10 puntos, 11 puntos, pero tampoco me quiero limitar. Entonces, partir de el origen. El origen lo encontramos, como en todas las demás disposiciones, en nuestra Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo. En esta Ley Federal en nuestra Constitución Política. Nuestra Constitución Política, recordemos que es la que da origen a la Ley Federal del Trabajo. Esto lo encontramos en el artículo 123 de la Constitución. Y exactamente de manera particular nos dice en su fracción 9, la Constitución, artículo 123, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas reguladas de conformidad con las siguientes normas. Ya no voy a seguir, sin embargo, recordar que obviamente como la Constitución es la que le da justamente el origen a la Ley Federal del Trabajo, entonces nos remitimos directamente a la Ley Federal del Trabajo, teniendo nada más como referencia la fracción 9 del artículo 123. ¿Qué dice ahora la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo ahora sí es la que viene a regular de manera particular, por decirlo de alguna manera, la Constitución es la disposición general y la Ley Federal del Trabajo es la disposición particular. Y entonces nos vamos a encontrar que la Ley Federal del Trabajo tiene una serie de divisiones y en su capítulo 8, de manera particular, en el artículo 117, arranca todas las disposiciones relacionadas con dicho capítulo, que así se intitula Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Entonces ya tenemos ahí los dos principales referentes. Si de repente, por alguna razón, oye, ¿dónde me dijiste? ¿Dónde lo encuentro? Lo vamos a encontrar prácticamente a partir del artículo 117 y hasta el artículo 131 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí es donde vamos a encontrar todas las disposiciones de carácter particular. Y únicamente como referencia dijimos la disposición general, artículo 123, fracción 9 de la Constitución. Entonces, ok, ¿por dónde empezar? Pues partimos del origen. Hay que determinar una PTU. ¿Quién la determina? Pues la va a determinar aquellos, entre comillas, patrones. Patrones que tuvieron trabajadores a su cargo el año anterior. ¿Qué pasa si yo el 31 de diciembre di de baja a todos los trabajadores? Pues hoy, 3 de abril, pues no soy patrón, no tengo trabajadores. Pero ojo, en 2024 yo sí tenía trabajadores. Entonces, la obligación es respecto al ejercicio anterior. La obligación se cumple en este ejercicio, ¿sí? Ok, y entonces primero tenemos
quiénes sí o quiénes no. Y resulta que aquí es también curioso que las disposiciones, en particular la Ley Federal del Trabajo, no me dice quiénes están obligados, más bien me dice quiénes no están obligados partiendo de el patrón. Entonces, ¿qué sucede si eres una empresa de reciente creación? Es decir, te constituiste el año pasado, tuviste trabajadores, tuviste utilidades, ¿tienes que repartir PTU? No. ¿Por qué no? Porque justamente la Ley Federal del Trabajo me dice aquellas empresas de nueva creación en su primer año de funcionamiento. Ahora, si tu empresa se dedica a la elaboración de un producto nuevo en el mercado, nuevo que no exista, no nuevo como producto línea, ¿no? O bien a la industria extractiva, por todo el periodo de exploración no van a pagar estas utilidades, no están obligadas. Igual pasa con aquellas instituciones de asistencia privada. Ejemplo, vamos a suponer si tú trabajas para el Teletón, aunque hubiera obtenido resultados positivos, no está obligado a pagar la PTU. Estamos hablando de todas las instituciones de asistencia privada. El siguiente punto son el IMSS, las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y aquellas finalmente cuyo capital de trabajo, me dice, genera un ingreso menor a 300,000 pesos al año, es decir, 25,000 pesos en promedio mensual. Ok, entonces igual partimos de lo particular a lo general. Vemos quiénes no están obligados. Por lo tanto, todas las demás empresas, instituciones, patrones, personas físicas y morales que hayan tenido trabajadores durante 2024 están obligadas a pagar PTU. Ok, y ahora, ¿cómo se determina la PTU? Pues en términos generales, sin entrar a tecnicismos, diríamos que sería la utilidad para efectos fiscales, entre comillas, digo así en términos generales. ¿Y cómo se determina la utilidad para efectos fiscales? Pues muy sencillo, ingresos menos deducciones. Claro, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Esto en términos generales me da mi utilidad y a esa utilidad por el 10%. Y esa sería mi base de la PET. Ejemplo, si una empresa tuvo ingresos por 1,000, ingresos acumulables por 1,000 y deducciones autorizadas por 900, la diferencia es una utilidad de 100 pesos. Por el 10%, esta empresa tendría que pagar 10 pesos a sus trabajadores. Oye, Julio, ¿y todos los trabajadores, todos los que laboran para la institución, para la empresa, tienen derecho a la PTU? De entrada, igual nuevamente diríamos que sí, pero también vamos a ver que hay ciertas personas con características que no tienen derecho a la PTU, aunque hayan trabajado o laborado para las empresas. ¿Quiénes? Los directores, los administradores y los gerentes generales. Aquí de repente igual también nos llega a hacer preguntas, oye, pero es un gerente regional y estas cosas. La ley dice directores, administradores y gerentes generales. Ok, los trabajadores del hogar, pues no, obviamente no trabajan para una empresa propiamente, no tienen derecho a la PTU. Todos aquellos trabajadores subordinados eventuales que hubiesen laborado por lo menos, no tendrán derecho los que hubieran laborado menos de 60 días. Aquí existe la controversia en donde la creencia general es si laboras menos de 60 días, no tienes derecho a la PTU. La ley dice de los eventuales. Si tú fuiste contratado como trabajador de planta, pero nada más laboras 2 días, tienes derecho a la PTU. Oye, pero no me estás diciendo que si tienen menos de 60 días. Menos de 60 días siempre y cuando tu calidad al haber sido contratado hubiera sido en el carácter de eventual. Ok, y finalmente, pues aquellos que hayan prestado servicios independientes o asimilados en las empresas, ¿sí? Estas personas no tienen derecho a la PT. Entonces, ok, ya tenemos aquí dos elementos. La PTU que determinó la empresa y los trabajadores que tienen derecho. ¿Y ahora qué hago?
Pues ahora pues voy a determinar cuánto le corresponde a cada trabajador. Y entonces esto va a estar en función de dos elementos. Una cuestión va a ser la base salarial, es decir, vamos a suponer, no vamos a complicar, y tenemos 3 trabajadores. Un trabajador gana 10,000 pesos, el otro trabajador ganó 20,000 pesos y el tercer trabajador ganó 50,000 pesos. Estoy hablando de estos montos mensuales y ese es el ingreso para 2024. Y entonces, si el primer trabajador laboró todo un año y gana 10,000 pesos, pues percibió 120,000 pesos. El segundo trabajador, dijimos que gana el doble, gana 20,000 pesos, sería por 12 meses, 240,000 pesos. Pero, ¿qué crees? Fíjate que este trabajador no estuvo todo el año, estuvo nada más 6 meses. Ah, entonces no son 240, también van a ser 120,000 pesos porque fueron 6 meses. Y dijimos que un tercer trabajador que gana 50,000 pesos, 50,000 pesos, pero estuvo 5 meses. 5 meses por 50 son 250,000 pesos. ¿Sí? Sumo esas tres cantidades, 120 más 120 me da 240, más 250 me da 490. Ok, esa es mi primer parte. Oye, ¿qué salario debo de tomar? Aquí lo estamos haciendo de la manera más sencilla y decimos el salario mensual por el número de meses. Sin embargo, puede ser que haya trabajadores que hayan laborado bajo un esquema mixto, que tengan comisiones, y entonces aquí hay que determinar la parte variable para cada trabajador. Tengo que considerar los días efectivamente laborados. Si un trabajador no fue una semana, pues esos días no se deben de considerar. Deben de computarse en los casos de incapacidades que se hayan expedido, ya sea por maternidad, riesgos de trabajo, deben de considerarse. En estos periodos, si bien efectivamente no se elaboró, existe una razón que es la incapacidad y estos días sí se consideran. Si fueron permisos con goces de salario, ¿sí? Es decir, yo otorgué el permiso y aparte te los cubrí, se consideran también que forman parte dentro de esta sumatoria de los días. En el caso de días festivos, descansos semanales, vacaciones, deben de considerarse. No es que yo trabajo de lunes a viernes y entonces no te cuento sábados y domingos. Y finalmente, licencias de carácter sindical o de alguna otra, o por participar en comisiones de la propia empresa, etc. ¿Sí? Y entonces, ok, aquí ya estamos nosotros despuntando el segundo concepto, días. ¿Sí? Y entonces yo digo, ok, va de nuevo. El primer trabajador trabajó 12 meses. Vamos a suponer que estábamos considerando los 365 días. Y tuvo un ingreso de 120,000. El segundo trabajador gana 20,000 pesos, pero solo estuvo 6 meses. Cada mes son 30 días por 6, 180. Vamos a suponer, estamos inventando, que en este caso fueron 179 días. Y en el último caso eran 50,000 pesos por 5 meses, son 250 y trabajó 150 días. Entonces tengo un total de 6 y 7, 13, 14, 19, 3, 4, 5, 694. Y entonces, ok, regresamos al primer punto. La empresa determina su PTU, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas me da la utilidad. Eso por el 10% y dijimos eran 100,000 pesos. 100,000 pesos ahora lo voy a repartir en dos partes. Una con base al total de los ingresos que se generaron en el año y otra en total a los días que se hubieran laborado. ¿Por qué? Porque bajo una estricta teoría, como que no tiene derecho al trabajador que si bien gana más, pero estuvo menos tiempo. Entonces, va a tener más derecho en función a su ingreso, pero va a percibir menos en función a los días que laboró. Y viceversa, si bien en el primer caso el trabajador labora, percibe menos, pues estuvo todo el año. Entonces, se hacen estos mecanismos, se divide en dos partes la PTU y se va a prorratear contra estos factores. Entonces, a ver, denme permiso aquí. Si me permiten, vamos a compartir pantalla y tenemos aquí un pequeño ejercicio.
Ok, ahí deben de estar viendo mi pantalla. Y entonces, aquí los números difieren, pero tengo PTU, 1,000,000 de pesos, la divido, bueno, el 10% son 100,000, 50,000 y 50,000. La primera parte, 50,000, la voy a repartir con base a los días laborales, la otra con base al ingreso percibido. Tengo un escenario con 3 trabajadores. Tengo aquí una referencia del último salario, ahorita vamos a comentar por qué, y decimos, mira, en el primer escenario el trabajador laboró 365 días y percibió durante ese año 350,000 pesos. El segundo trabajador, 300 días, 180,000, y el tercer caso, 150 días, 99,000. Sumo con base a días y en el primer caso me da 815. Sumo con base al ingreso percibido y me da 629. Y ahora voy a sacar una constante. ¿Qué hago? Voy a dividir los 50,000 pesos entre 815 y me da 61.35. Al primer trabajador yo digo 61.35 por 365 y me da 22,000 pesos. Vuelvo a hacer lo mismo en el segundo y en el tercer caso. Hago la comprobación, sumo estas tres cantidades y aquí tengo los 50,000 pesos. Lo mismo hago en función al ingreso percibido por estos tres trabajadores, prorrateo los 50,000 pesos entre los 629 y me da estas cantidades para cada trabajador. Vuelvo a hacer la comprobación, sumo los tres importes y me da 50,000. Y entonces, ahora sí, la suma de estas dos cantidades es lo que yo le voy a repartir a cada trabajador. Hasta ahí tendríamos como que el primer punto. Ahora, nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta me dice, ese es un ingreso en donde tiene derecho a una parte exenta. ¿Cuánto está exento? Para este tipo de ingresos está exento 15 UMAS. ¿Cuánto es 15 UMAS? Pues la UMA diaria son 113.14 por 15 días y me da 1,697. Entonces, a cada trabajador, en el primer caso eran 50,000 menos 1,697 y me da 48,517. No voy a entrar a detalles o más a detalle, pero para efectos de sueldos y salarios, este trabajador, pensando que si sigue laborando en la empresa, pues trae un ingreso mes con mes, y vamos a suponer que en el mes de mayo este trabajador, pues si ganaba 35, pues posiblemente ahorita para este año esté ganando 38. Si yo a su salario normal ordinario de cada mes le sumo la PTU, en este caso 48,000 pesos, más su salario, me va a distorsionar la base y me puede generar un impuesto mucho más gravoso, mucho más alto, ¿sí? Y bajo esa consideración, tenemos un artículo en el reglamento, el artículo 174, en donde me da un procedimiento opcional para retener en determinados casos. Dentro de esos determinados casos entra los pagos por PTU para calcular el impuesto sobre la renta y ver si se obtiene una cantidad menor. Entonces, aquí tenemos dos maneras de calcular el impuesto sobre la renta. Uno, el procedimiento de ley, es decir, suma todo lo que percibe en el mes, menos sus partes exentas en su caso, y al resultado le aplica la tarifa mensual. O bien tenemos el procedimiento del artículo 174 del reglamento de la ley de ISR, pero repito, este es un procedimiento opcional. Y ya finalmente, pues esto se timbra y se paga a los trabajadores. Oye, son trabajadores que no están ya en la empresa, es decir, trabajaron durante un periodo en 2024 y ya no están. Ok, bajo ese concepto, pues resulta que los trabajadores deben de pagar, las empresas deben de pagar esta PTU dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la declaración anual. ¿Cuándo debo de presentar mi declaración anual? Pues en el caso de personas morales, se debió de haber presentado la semana pasada el 31 de marzo. Tengo que pagar la PTU dentro de los 60 días siguientes, es decir, todo el mes de abril, todo el mes de mayo. Por eso es que la fecha límite, en términos generales, siempre decimos, es el 31 de mayo. Pero ojo, hay personas físicas que son patrones.
y estas personas físicas presentan su declaración con fecha límite a más tardar el 30 de abril. Entonces, ellos tienen igual la obligación de pagar la PTU dentro de los 60 días siguientes, es decir, hasta el 30 de junio. Y ya nada más para terminar, pues tenemos aquí como que los extremos, en donde de repente me dicen, oye, ¿y si no me pagan la PTU? Bueno, si no te pagan la PTU, existe una cuestión que hay una infracción y esta infracción puede ser desde un monto que va de 250 UMAS a 5,000, ¿sí? Dependiendo esto quién lo va a hacer. Y entonces normalmente la Secretaría del Trabajo empieza en el mes de mayo a hacer una campaña. Patrón, tienes que pagar PTU, trabajador, tienes derechos si laboraste más de 60 días, etcétera. Y entonces muchos trabajadores acuden a sus empresas, estas no les quieren pagar PTU, pues obviamente proceden las denuncias, se busca un consejo, un acuerdo, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Y finalmente, hay casos en donde vamos a suponer la rotación de los trabajadores puede ser de tal magnitud que tal vez tengan derecho, estoy inventando 1,000, 10,000 trabajadores, durante 2024 tuvieron derecho 1,000 trabajadores en mi empresa. Pero por alguna razón que desconozco, 20 no se presentaron a trabajar, a cobrar la PTU. Estos 20 que no se presentaron a cobrar su PTU, pues ahí queda un dinero, un remanente de PTU que no se paga de 2024, que no se paga en mayo de 2025. ¿Qué pasa con esa PTU? Esa PTU se va a sumar a la PTU del año siguiente. El año siguiente, que es el ejercicio actual 2025, a pagar en mayo del 2026. Oye, fíjate que en 2025 no se determinó PTU, pues prácticamente se va a entregar como PTU la no cobrada de 2024. Se han dado casos en ese sentido, ¿sí? Entonces, la PTU que no se cobra, oye, fíjate que yo me fui de mojado, ¿puedo cobrar mi PTU de 2023? Yo digo, sí, fíjate que sí la puedes cobrar. Oye, pero ¿por qué? Porque en este caso, la PTU que no fue cobrada, en su oportunidad, el trabajador tiene derecho por todo un año. Si de transcurrido más de un año y no la cobra, prescribe ese derecho. Ok, ya hagamos cuentas. Es PTU de 2023. El patrón presenta su declaración anual del 2023 en marzo del 2024 y tiene que pagarla a más tardar el 31 de mayo del 2024. Un año sería a mayo del 2025. Si va ahorita en abril a cobrar su PTU, en estricta teoría, tiene derecho. ¿Por qué? Porque no ha transcurrido más de un año y por lo tanto no ha prescrito. Entonces, pues creo que desde aquí tenemos los puntos más importantes. He tratado de dar una pincelada cubriendo la mayoría de las cosas que necesitamos saber y me reitero a sus órdenes. Voy a estar aquí algunos minutos para cualquier duda o cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Julio, muchas gracias. Está abierto el espacio para atender preguntas, comentarios y sugerencias. Mientras esto ocurre, recordarles que este webinario fue grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal del YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente, ¿verdad? Asimismo, invitarlos a que se suscriban al canal y nos ayuden con ello a seguir produciendo contenidos para todos ustedes. También, todos los jueves, jueves de webinarios y el próximo jueves, jueves 10 de abril a las 18 horas, abordaremos el tema herramientas de cobranza. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Estamos atentos para preguntas, comentarios y sugerencias. Para ello, pues dos alternativas, ¿no? La primera y más sencilla es abrir el micrófono, la segunda es emplear el chat de esta plataforma. Estamos atentos. Bien, siendo entonces las 18 horas con 25 minutos, día 3 de abril, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Perdón, a ver, permítanme tantito.
Solamente agradece. Gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Pues agradecemos su participación en este evento. Julio, gracias a todos ustedes. Seguimos en contacto. Gracias, saludos, muy buenas tardes.